Ayuda. Ahí está grabando entonces. Bueno, ¿qué tal? Comenzamos entonces con la parte práctica, ¿cómo están? Creo que ya con estos segunditos nos renovamos un poco, que nos tomamos. Bueno, no sé si pudieron ver no sé si pudieron ver en el aula virtual. Se enloquecieron mis perros. No sé si pudieron ver en el aula virtual que está encargado el trabajo. No sé si alguien alcanzó a ver. ¿Puedo hacer una consideración antes de que empiecen? ¿Alguno alcanzó a ver? Permisito. ¿Puedo hacer una ¿Cómo? consideración? Sí, puedo hacer una consideración antes de que empiecen. Sí. Porque Sí, Karin, por favor. en otro práctico hubo una confusión. Una cosa es el práctico que van a trabajar con las profes acá en clase. Y otra cosa es lo que ustedes tienen que hacer obligatoriamente, este sí es obligatorio, en la wiki que está en el aula. Un ratito les voy a sacar, un segundo nomás, para mostrarles lo siguiente. Por favor, porque no la van a entender o si no, cómo armar, y vamos a estar en graves problemas, ¿no es cierto? Ustedes me avisan, por favor, cuando está compartiendo, porque hay un profe que hizo la wiki en clase y no era ese el trabajo. La wiki la tienen que hacer ustedes solos. ¿Está compartiendo pantalla? Ahora sí, Karin. Sí, Karin. Bueno, voy a mostrar. Dios mío, qué mal anda internet hoy. Sinceramente es un... Sí, está complicado. Está complicado y a mí me saca de quicio. No, porque se pierde tiempo, ¿viste? O sea, debería estar abriendo. Ok, voy a mostrar con el aula de Goya. ¿Están los chicos de Goya presentes? Sí, profe. Voy a mostrar con el aula de Goya, pero todos tienen lo mismo, ¿sí? Acá, fíjense, van a ir a donde está la parte de prácticos. Fíjense. Dice trabajo práctico número 3 y está el signito de la wiki. Se dividan en grupos. Entonces, Profe, se cortó, profe. Bueno, explico de vuelta. Volví a indicar lo del tema de eso, por favor, desde donde está posicionado en la wiki. ¿Estamos? ¿Ahora sí? ¿Lo ven? Sí, ahora sí, Karin. Trabajo práctico número 3, van a ingresar, se van a encontrar con las consignas, como dice acá, la consigna A y la consigna B, pero ustedes para poder hacer el trabajo van a estar divididos en grupos. Entonces el grupo 1 va a tener que poner editar directamente, porque acá ya está el grupo 1, y va a empezar a rellenar el cuadro A, que el cuadro A está en relación a la consigna A, y luego el cuadro B, que está en relación a la consigna B, ¿sí? Acá dice originarios y derivados, pero es ordinarios y extraordinarios, yo me olvidé de cambiarlo. Bueno, menos mal que lo miramos. ¿Qué va a hacer el grupo número 2? ¿A dónde escribe? Va a ir acá donde dice mapa. Van a cliquear en mapa y ahí se van a encontrar como número de grupo. Grupo número 2, y ahí van a poder trabajar el grupo número 2. Pone editar y empieza a escribir todo lo que necesita escribir, ¿sí? Y así todos los grupos. Lo que tiene que hacer cada grupo, donde rellenar esto, es ir acá a la solapita donde dice mapa. Y este es el trabajo obligatorio que van a tener. Van al mapa y acá está, ustedes eligen el número de grupo. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Perfecto, perfecto, listo. Entonces me voy ya, los dejo en paz, trabajen tranquilos. Gracias, Karin. ¿Sí? Bueno es que señalaste lo del tema de los grupos, porque bueno, cuando todos conformaron los grupos, o lo que me pasó a mí es que se conformaron los grupos y estaban como desordenados, entonces lo que hice fue enumerarlos yo a los grupos, así que entren por favor a donde está la conformación de grupos y ahí van a ver qué grupos le asigné para que ustedes puedan trabajar en el que le corresponda. Dentro de los grupos que ustedes armaron, yo le consigné un número,
Entonces ahí saben quién es 1, 2, 3, 4. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a retomar un poco del tema del tema teórico. Voy a compartir, a ver si se ve. ¿Por qué no estoy pudiendo compartir? Cualquier cosa avísame y comparto Ahí lo que está. necesites. No, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí está lo del power. ¿Se logra ver? Sí, sí, Hortensia se ve. Se ve perfecto. Ahora sí, Hortensia, perfecto. Es para retomar un poco nomás, porque es para retomar brevemente lo del tema del régimen financiero de la Constitución, más que nada lo del tema de los tributos, porque para que ustedes puedan analizar, digamos, los trabajos teniendo más fresco esto. Bueno, los tributos son estas prestaciones que exige el Estado, como había dicho Karin, a través de ese poder imperio, en virtud de una ley, para cubrir que los gastos que demanda el mantenimiento del Estado, básicamente. Entonces, es exigida en virtud de un poder imperio, tiene como origen una ley y es para cubrir y cumplir el Estado con los fines que hablábamos, esos fines que estaban en el preámbulo, como para seguir relacionando. Acá está otra vez el ejemplo del tema de la sociedad y eso que es una prestación de dinero que exige a la sociedad con el fin de obtener recursos y otra vez cumplir funciones. Seguimos con el mismo concepto como para fijarlo. Una vez que hablamos nosotros de tributos podemos tomar como que es un género en relación y la especie serían los impuestos, las tasas y las contribuciones específicas. Acá vamos a ir recordando otros conceptos. Seguimos con el mismo sentido, pero utilizando ya los conceptos. Son tributos exigidos por el poder, los impuestos son tributos ejercidos por el poder del Estado en ejercicio de su poder imperio en virtud de una ley, sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido, bueno, por negocios, actos o hechos que se ponen de manifiesto la capacidad contributiva del contribuyente, la capacidad económica del contribuyente. Eso era lo que mencionaba Karin cuando habló del ejemplo que les comentó, que yo compraba la casa. Ahí está el negocio o el acto que pone de manifiesto mi capacidad económica como contribuyente, y eso es lo que se está grabando con ese impuesto. Después tenemos las tasas, que son otra especie de tributos, que es esta prestación debida en virtud del desarrollo de una actividad por parte del Estado que afecta al obligado del pago de la tasa. Es decir, el Estado me presta una actividad a la cual yo debo contraprestación pagar esa tasa. Después tenemos las contribuciones específicas, que son tributos debidos en razón de beneficios individuales a grupos sociales derivados en virtud de la realización de una obra pública, por ejemplo. La obra pública que puede estar acá, la pavimentación me afecta a mí y a mi vecino, no afecta a todos los ciudadanos de la ciudad de Resistencia. Entonces, en virtud de esa situación en especial, nosotros contribuimos. Todo esto se apoya en lo que se llama poder tributario del Estado. Bueno, este es el cuadro que ya lo vieron en el Power que presentó Karim. Otra vez vamos con impuestos, tasas y contribuciones. Y los impuestos, a su vez, siempre hablando a nivel constitucional, porque es lo que nosotros estamos acá tratando de exponerles, es el tema a nivel constitucional. Se pueden dividir en directos e indirectos y a su vez los indirectos van a ser externos o internos. Los impuestos directos son aquellos que no se puede trasladar. Se extinguen en la misma persona que se pretende se paguen. ¿Qué pasa? Con los impuestos directos graban directamente a la persona, graban directamente de manera inmediata la capacidad contributiva. Por eso hablábamos del impuesto a las ganancias, por ejemplo, o sea, el impuesto a la renta o al patrimonio. Graban directamente la capacidad que tiene uno de contribuir, y no se trasladan, pues van directo a la persona. A diferencia de los impuestos indirectos que hablábamos, esta explicación que dio Cari de que se traslada la carga fiscal a terceros, que no son sujetos de obligación de hecho, sino que son sujetos de obligación de facto, es decir, sujetos de obligación que terminan soportando los efectos del impuesto. Es decir, y graban manifestaciones mediatas de capacidad, no inmediatas. Y bueno, ahí se referencia al artículo 75, inciso 2, que lo van a leer con Ayelén de manera completa, pero
me gustaría hacer referencia particularmente a la parte que dice que son facultades del Congreso imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer contribuciones directas por tiempo determinado proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación. Como para que vuelvan a ustedes se les haga conocido, ahora cuando vuelvan a leer otra vez el artículo, sea una frase conocida. Y acá estamos otra vez a la explicación de los impuestos indirectos, que a su vez se dividen en dos, en externos e internos. Los externos son los que se materializan a través de estas tarifas aduaneras. Y los internos son impuestos al consumo, y ahí tenemos los ejemplos, al cigarrillo, al alcohol. Y esta es básicamente lo que es la distribución final de las competencias. Es como el resultado de este artículo 75 inciso 2 que estuve mencionando. La nación, qué impuestos les corresponden, y a las provincias, cuáles le corresponden y cuáles no le corresponden, por eso habla de nunca. Creo que eso les va a servir mucho este cuadro. Voy a salir de acá y me voy a ir directamente al trabajo. ¿Se entendió más o menos, chicos? Breve, fue un breve repaso nomás de lo que la profesora estuvo dando. Fue un breve pantallazo. ¿Se pudo ver algo? ¿Se entendió algo? A ver si Sí, se puede profe, ver. re bien. Sí, profe. Genial. Genial. A ver, ¿qué pasa que no estoy pudiendo compartir el PDF? Presentar ahora. Ay, bingo. Sí, no, bueno, es así. ¿Cómo sufrimos con esta virtualidad? Es así. Encima pasa el tiempo. Bueno, estamos acá entonces en el trabajo 3B, que lo pueden haber conseguido. Está cargado en el aula virtual. Cada profe cargó dentro de su grupo, cargó el trabajo 3B. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de las consignas y después voy a necesitar un alumno que me lea las consignas y un alumno que me lea el fallo. A ver, ¿quién me va a leer las consignas y quién me va a leer el fallo? Profe, si quiere leo. Perfecto. Lee la consigna y ¿querés leer el fallo también? No es largo, no es muy larguito. Dale, profe. Dale. Bueno, a ver, ¿quién dijo? Sara, entonces, ¿qué lee? ¿Las consignas? El fallo. Ah, bueno, Sara lee el fallo. ¿Y quién más dijo? ¿Yo primero? No me acuerdo. Yo, profe. Milagros. Milagros. Milagros, La voz de Milagros. Milagros, lee las consignas, por favor. Consignas. A. Teniendo en cuenta el fragmento del fallo Capacchioni con Municipalidad de Coronel Rosales, transcripto a continuación. 1. De acuerdo a la clasificación dada en clase, explique si se trata de una tasa o contribución específica, por qué, qué principios constitucionales se ven infringidos. Muy bien, sí. Capacchioni, es como italiano, creo yo. Así que, ¿quién va a leer? Sara, entonces, muy bien. Contra ¿Se Municipalidad cortó? de Coronel Rosales. Hola. La Cámara en lo contencioso. Hola. Hola, sí. ¿Qué pasó, Karin? ¿Se cortó, Karin? La Cámara en lo contencioso administrativo con asiento en Mar del Plata, en los autos Capacchioni contra Municipalidad de Coronel Rosales, tuvo oportunidad de emitir un fallo en materia de tasas municipales, declarándose la nulidad del decreto 436/2011, dictado por el señor Intendente Municipal del partido de Coronel Rosales. En el caso, la excidente solicitaba la impugnación de la tasa de seguridad, salubridad e higiene con sustento en que no recibía por parte de la municipalidad demandada la efectiva prestación del servicio que origina el pago del tributo. Los vecinos de todos los barrios podían tener un amplio sostén en sus fundamentos. La contraprestación obligatoria que debe brindar el municipio con un servicio no se cumple casi en ningún sector de la ciudad, siendo de responsabilidad total y absoluta de las autoridades municipales, aunque algunas prestaciones estén tercerizadas, como la recolección de residuos o el barrido manual
o mecánico de las calles pavimentadas, que está en manos de la empresa Ashira. Otras tareas son cumplidas por el propio personal municipal, como la recolección de montículos, para lo cual hay establecido un cronograma de toda la ciudad que muy pocas veces se cumple con rigor. En muchas cuadras, vecinos y comerciantes expresan su indignación por las redes sociales porque los reclamos telefónicos efectuados al municipio no dan resultado positivo, con un 43% de aumento que aprobó el intendente para las tasas a partir del 1 de enero de ese año. Las calles deberían brillar, pero por el contrario no hay servicios adecuados y lo que es peor, hay una total relajación de los controles que deberían ejercerse desde la comuna hacia la empresa prestataria. Muy bien, Sara. Bueno, ¿qué encontramos en el fallo? Primero encontramos vecinos enojados, por cierto. Vecinos que están muy enojados por el tema de la limpieza. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Se acuerdan que hablábamos en el fallo de la clase pasada? Hablábamos de las partes. ¿Quiénes son las partes acá? Para volver otra vez a ese ejercicio. La municipalidad. ¿Quiénes son? ¿Quién me puede decir quiénes son las partes? Los vecinos y la municipalidad. Claro, la municipalidad es una de las partes. Y después la otra parte, ¿quién es? Porque estamos hablando de una persona. Capaccioni. Capaccioni. Esa es la otra parte. Podemos decir que es la parte que acciona, digamos. ¿Y contra qué acciona? ¿Qué se pudo entender del fallo? ¿Contra qué acciona este señor Capaccioni? ¿Qué pasó básicamente con Capaccioni? ¿Alguien pudo entender más o menos qué sucedió? Que pide que se le impugne la tasa de seguridad, salubridad e higiene porque según él no estaría recibiendo en condiciones. Perfecto, porque según él, ¿qué no estaba recibiendo? La prestación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace un momento que la tasa, ¿por qué se caracteriza la tasa? A diferencia del impuesto, por ejemplo. La tasa se caracteriza porque hay un beneficio para el contribuyente, claro, a diferencia del impuesto. Claro, y escuché como también contraprestación, o sea, la tasa es individualizada. Podemos decir que se puede individualizar el contribuyente al que se le presta el servicio. Entonces, ¿qué pasaba acá? Capaccioni resulta que, él advierte que se le iba a cobrar una tasa porque efectivamente el municipio, ¿qué quiere hacer? Accionar para cobrarle la tasa, y Capaccioni le dice, escúchame, pará ahí un momentito porque vos verdaderamente no me prestaste el servicio, que es lo que él está diciendo, no hubo efectiva prestación del servicio. Entonces, eso podemos comenzar entonces contestándolo, para seguir un esquema, podemos comenzar contestándolo el tema de las consignas. Entonces, ya dijimos las partes, que eso es para armarse un ejercicio, ya dijimos qué es lo que pretendía, cuál era la pretensión de las partes, y ahora vamos a la primera consigna. De acuerdo a la clasificación dada en clase, explique, ¿estamos en presencia de una tasa o una contribución? Ya lo contestaron en realidad, creo yo, ¿o no? Vuelvan a repetirme, por favor, quiero que quede claro. Perfecto. Correcto. Estamos en presencia de una tasa. Y ya explicamos el porqué de esta situación en relación a la contraprestación que se dio o que no se dio. Después vamos a analizar ahora... Perdón, Ortel, un elementito más que pueden encontrar como distinción entre la tasa y la contribución específica, porque, por ejemplo, van a ver que cuando ustedes realizan una contribución, insisto con esto, la contribución patronal o el aporte del empleado, digamos, van a ver que existe una contraprestación determinada, ¿sí? Porque se traduce esto de alguna forma, en una contraprestación del Estado que va a ser la jubilación o la pensión futura, pero la diferencia está en el precio, ¿sí? La tasa, a diferencia de las contribuciones, tiene precio, ¿sí? Se fija un precio determinado. Sí, Orten, ¿qué te estás riendo? ¿Qué? No, me salgo porque Karin me dice que se quedó justo sin internet y que grabe la clase, y no le digo que la clase continúa grabándose. Ah, qué pena, bueno, buenísimo, está. Solo es una cosita nomás, era para insistir un poco con el tema de la contribución, que por ahí hago mucho hincapié. Genial. Bueno, continuamos entonces. Yo no entendí, sí. ¿Con qué hace referencia a un precio que es igual para todos? ¿A eso se refería con que las tasas tienen un precio? Ayelen. Que hay un precio, hay un valor determinado por ese servicio o contraprestación que se recibe por el Estado, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre la tasa y la contribución
Y la contribución tiene aparte otro elemento que supone el enriquecimiento, la mejora del patrimonio de la persona que está realizando la erogación, ¿sí? Pero en concreto, en el caso, ustedes lo van a ver patente, porque me podrían decir, en el caso de una taza, ¿no es cierto? O sea, están limpiando la calle, y pueden decir, bueno, alumbrado y barrido. Efectivamente, me ayuda a mantener el patrimonio. ¿Y qué diferencia hay entre el alumbrado y el barrido y que la pavimenten, digamos, ¿sí? Entonces, por ahí, para que lo tengan más claro, la diferencia concretamente es esa, que yo en la tasa voy a poder identificar claramente que se está abonando un precio por ese servicio contraprestación que estoy pagando, ¿sí? A diferencia, por supuesto, de lo que ocurre en la contribución, que no está ahí la clave de distinción, sino que la clave de distinción está en el enriquecimiento patrimonial mío, ¿sí? En mi propiedad privada, que aumenta el valor. ¿Sí? Quedó más o menos contestada la pregunta. Claro, y el tema de las tasas... O sea, profe, que es un valor fijo y no un porcentaje como sería un impuesto. No, claro, el tema es así en realidad. Anualmente los municipios, bajándonos siempre al organismo en realidad, en este caso que tiene que aplicar la tasa, que son los municipios que utilizan la tasa, o sea, que utilizan esta especie de tributo, anualmente los municipios dictan lo que se llaman, o sea, sale del Consejo dictada la ordenanza general tributaria y la ordenanza general impositiva. En la ordenanza general tributaria están establecidos estos hechos imponibles que hablamos, y, o sea, estos hechos generadores de la obligación de tributar. Y de la ordenanza impositiva surgen las alícuotas, los porcentajes, en base a qué se va a aplicar. Porque, por ejemplo, específicamente de esta tasa que hablábamos en el caso, que es la tasa que especifica tasa de seguridad, salubridad e higiene, que en algunos municipios se llama tasa de control de salubridad, tiene en cuenta los ingresos brutos, por ejemplo, del contribuyente para el cobro. Se establece en la ordenanza general impositiva un porcentaje, vamos a suponer que es un 2%, es un 2% en relación a qué. ¿En relación a qué se aplica ese 2%? En relación a los ingresos brutos que tuvo ese contribuyente, se aplica sobre eso. ¿Qué pasa? Para aplicarse, ¿qué dice acá Capacchioni? Tiene que haber una contraprestación, porque esto es una tasa. Tiene que estar directamente relacionada a esa contraprestación. No puede ser en potencia. ¿Qué quiere decir? No puede ser que la municipalidad, al tener ya la facultad de decir, bueno, ya está dado el hecho imponible, ya está configurado que usted tiene un negocio y que yo tendría que ir a cobrarle, me correspondería cobrarle la tasa. No. Efectivamente, la municipalidad tiene que demostrar que tiene que ir a prestar ese servicio. Es lo que en este fallo realmente es lo que se está discutiendo, porque efectivamente no se prestó. Entonces Capacchioni dice, no me pueden cobrar sobre algo que no se me prestó. Entonces ahí dan cuenta de que la tasa no solo es una cuestión en potencia como facultad del municipio, sino que efectivamente debe estar prestada. Porque si no está prestado, imagínense lo que se está vulnerando. Y ahí se termina por ese uso y goce, digamos, de que se hace este servicio público. No es que se lo determina en el aire. Por ejemplo, si yo fijo una tasa de inspección y esa tasa de inspección está determinada por los metros cuadrados de un local comercial, tendría un poco más de sentido. Pero si yo la determino en función de la facturación, parece como que no la determinaría el uso y goce, sino que más bien está determinada de manera arbitraria, ¿sí? Claro, igualmente, sí, por decirlo, pero igualmente se aplica, igualmente es constitucional eso, pero vamos al hecho acá efectivo de que, perfecto, porque acá en el caso en sí, le comento a los chicos que en el fallo en sí, no sé, acá no impugnaron la facultad del municipio para el cobro de la tasa. En un momento le dijeron, no, usted municipio no puede cobrarme esta tasa porque usted no está capacitado, o usted no tiene la facultad en realidad. Le dijeron, escúchame, perfecto, la tasa está, me aplicás, pero no me la podés cobrar porque efectivamente vos no me prestaste el servicio. Nunca vinieron a mi negocio a controlar, dice Capacchioni. Capacchioni tenía una casa de deportes. Entonces dijeron, nunca vinieron, nunca se presentó al municipio a venir a mi negocio, a ejercer ese control, a labrarme las actas, nada. Entonces, y pretende cobrarme. Entonces, quiero que analicemos un poco el extracto. ¿Les parece si vamos ¿se entendió? ¿Les parece si vamos para el trabajo acá? Sí, profe. Perfecto. A ver, ¿se acuerda que decía la segunda consigna? ¿Qué principios constitucionales se ven infringidos? ¿Se acuerdan los principios constitucionales que explicó la profe?
¿Qué principio ustedes analizan acá de lo que está expuesto? ¿Qué pueden de lo que está expuesto analizar que se está vulnerando un principio constitucional? A ver, ¿qué ideas se les puede ocurrir? Profe, ¿puede Sí. ser el principio de equidad y razonabilidad social? Perfecto, perfecto. Es uno de los principios más fuertes. Y yo Perfecto, puse el perfecto. principio de finalidad después también. No sé si puede. Principio de finalidad. También, Fiscal. también, en realidad el principio de finalidad fiscal, en realidad el principio de finalidad fiscal es, ¿cuál es la finalidad de los impuestos? Vamos a partir de las bases. Perfecto. El bien común y el mantenimiento del Estado. Esa es la finalidad común que tienen los impuestos, que esa es la finalidad fiscal. Esa es la finalidad que deben tener. ¿Y a qué llamamos finalidad extrafiscal? Porque la finalidad fiscal acá la está cumpliendo, pero ¿qué se llama finalidad extrafiscal? Que cumple o que no cumple la finalidad de recaudar principalmente, sino que cumple la finalidad de incentivar en alguna actividad o desincentivar alguna actividad. Es decir, en su origen ese impuesto no tiene como principal nacimiento el de recaudar, sino el de incentivar o desincentivar alguna actividad. Esto para que entiendan lo del tema de las finalidades fiscales o no fiscales de los impuestos. ¿Se entendió más o menos? Y ahora aplíquenlo al caso. ¿Se vulneró la finalidad fiscal acá? Porque quería el municipio para su sostenimiento. Analizamos ahora. A ver qué me pueden decir. Yo pensé que tenía que ver con la finalidad, profe, si la cumplía Sí. o no al fin que se proponía, digamos. O sea, no tiene nada que ver con eso. Claro, o sea, ¿el fin de la tasa cuál es para el municipio? Es el Y mismo la fin que tienen los seguridad. tributos. Claro, en este caso, claro, ¿para qué la cobra la tasa? Porque va a dar salubridad, higiene, que son potestades del municipio. Pero el municipio necesita de esos ingresos, de esos recursos genuinos para poder mantenerse, para poder mantener toda esa institución que es el municipio. Entonces, para mantener eso te cobra la tasa. ¿Cumple o no cumple con la finalidad fiscal? O sea, sí cumple, pero no la desarrolla la actividad. O sea, Claro, bueno, sí cumple, porque acá el que tiene que cumplir la finalidad fiscal o no es el Estado. ¿Me entendés? El Estado tiene que dictarte una ley, o en este caso una ordenanza, o una ordenanza o una ley, porque es por ley el tributo. Tiene que dictarte esos instrumentos con una finalidad. Y sabemos que el origen del impuesto tiene una finalidad fiscal, o de las tasas o las una finalidad fiscal y una finalidad extrafiscal. En este caso cumple con la finalidad fiscal, entendemos. Podemos decir que esta tasa cumplía con la finalidad fiscal, que no era algo que se estaba cuestionando en el caso. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces ese principio no. Ese no. Vamos por ahora, vamos a ponerlo de costado. Bueno. ¿Qué otro me pueden decir que de lo que se lee surge? No sé si ven porcentajes ahí, tengan en cuenta lo que explicó la profe, tengan en cuenta también que acá hay, por ejemplo, que habla de qué es lo que dicta el intendente, y acuérdense que el intendente de un municipio es la parte ejecutiva. Ustedes tengan el esquema que les arma la profesora de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ese esquema bájenlo al municipio. Legalidad fiscal. Perfecto, el principio de legalidad. Principio de legalidad. ¿Y qué tiene que ver el principio de legalidad? ¿Por qué? ¿Dónde vos ves afectado acá el principio de legalidad? Porque dice que el intendente... a ver. Dictó, claro. Que aprobó el intendente un 43%. En todo caso, tendría que haber aprobado el Consejo Liberante. Pero espectacular, espectacular, espectacular. La verdad que, pero espectacular, porque en realidad el caso está direccionado a eso. Tiene agregado estas notas que le agregamos para que darle más interés al tema de los principios y que se puedan notar bien. Muy bien. ¿Quién me dijo? ¿Quién fue el que me dijo? Que no puedo ver yo acá nada. Sebastián. Sebastián, muy bien, Sebastián. Realmente es así, porque no es el intendente, sino que es el Consejo Municipal el que tendría que en todo caso aprobar o no, como les dije, con las ordenanzas impositivas, aprobar o no un porcentaje de aumento o no. Muy bien, porque no es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Ejecutivo el que dicta. Acuérdense que el Poder Ejecutivo está vedado absolutamente del dictado de normas en carácter del poder de ejercer esa facultad legislativa y mucho menos en materia tributaria.
Muy bien. ¿Y qué más? Ya estamos completos casi con todos los principios. ¿Y qué más? Vos me hablaste de un porcentaje. ¿Qué podemos decir que es ese porcentaje? ¿Por qué se quejaban los vecinos? ¿Por qué se quejaban y decían, nos está cobrando este porcentaje y encima las calles no brillan? ¿Principio de realidad económica puede ser, profesor, o no? Otro principio que están por ahí. ¿Qué pasa cuando yo hago así y a vos te parece que yo te saco mucho? Yo hago así y te saco mucho. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? ¿Qué te estoy haciendo? Y vos decís, no puedo seguir trabajando. ¿Cuál es el principio de eso? ¿Abuso? Proporcionalidad. Racionabilidad. Están todas muy cerca, muy cerca, muy cerca. Les voy a terminar, les digo yo porque vamos tirando. Es el principio de no confiscatoriedad. Acuérdense que la profe había hablado de que la Corte, una vez que resolvió, había en un fallo, había establecido a partir de un 33%. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan algo que comentó la profe específicamente de la no confiscatoriedad? Profe, disculpe, Sí. principio de No confiscatoriedad. no confiscatoriedad. Claro, porque para que el tributo efectivamente sea válido y no viole la Constitución, tiene que no ser confiscatorio. ¿Qué quiere decir? Que no afecte mi derecho de propiedad en una manera en que no afecte tanto como para que yo no pueda continuar con el desarrollo de mi actividad. Eso es la no confiscatoriedad. Profe, sí. ¿esto porque se fuera el 33%? Si fuera menos, ¿no sería ese principio? No, vos sabés que en realidad la Corte, ¿qué dijo? La Corte ahí estableció, en ese caso que citó la profe, se estableció un 33%. Pero la Corte, en casos posteriores, como el caso Candy del 2006, estableció que en realidad todos los casos, ¿se acuerdan que hablábamos del control de constitucionalidad y que hablábamos que tenía que ser en casos concretos? Bueno, lo mismo pasa acá. En cada caso concreto se tiene que analizar si para el contribuyente es o no confiscatorio. Porque puede ser confiscatorio para mí, pero no puede ser confiscatorio para otro contribuyente. ¿Por qué? Porque yo tengo determinada actividad, tengo empleados, pago determinadas cosas, las materias primas me salen una barbaridad. Entonces, aplicarme ese aumento a mí determina siendo confiscatorio. A mí, persona, Hortensia, termina siendo confiscatorio. Entonces, en cada caso concreto se va a determinar en qué proporción termina siendo confiscatorio y afecta a mi derecho a propiedad, mi derecho a trabajar, y etcétera. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿No escuché? ¿No escuché? Sí, profe. Bien. Voy al Power para otra vez rever los temas de los principios, de los principios tributarios. Entonces, se pueden ver bien y podemos repasar esos principios que ustedes me estaban comentando. Esto, cuando quiere... Una ventana, muy bien. Ahí se ve el PowerPoint. Bien. Bueno, acá está lo que estábamos respondiendo, las respuestas a la primera parte, al punto A. Acá están más o menos las respuestas al punto B, o sea, al punto 2, cuáles eran los principios constitucionales infringidos. Para poder hablar del principio de legalidad, ¿quién me puede leer el artículo 17 de la Constitución Nacional? El artículo 17, profe. El artículo 17, por favor, sí. Bien, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino.
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿ahí qué encontramos? El principio de legalidad de los tributos. Desde la parte que dice, solo un Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4, ¿se acuerdan cuáles eran las contribuciones que se expresan en el artículo 4? ¿Se acuerdan que en el artículo 4 se establecía el tema del tesoro, cómo está compuesto el tesoro? Y hablaban de que las contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso a los ciudadanos, bueno, tiene que ser por ley, y tiene que ser por ley del Congreso. Y después también establece que la ley, la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley. O sea, también por eso, porque acuérdense que cuando te están detrayendo de tu propiedad una porción, lo hacen a través de una ley. Si no fuese a través de una ley, están violando el principio de derecho de propiedad y el principio de legalidad, que es el que estamos explicando acá. Todo tributo sancionado debe ser por una ley entendida como una disposición que emana del órgano constitucional que tiene potestad legislativa conforme a los procedimientos establecidos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y lo mismo si lo bajábamos al caso, que esto ustedes me decían, ay, es el Consejo Municipal el que debe dictar. Sí, perfecto, es el Consejo Municipal porque es el que tiene la potestad legislativa en ese caso, en ese orden municipal. Es el que cuenta con la potestad legislativa para el dictado de las leyes. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió, sí, chicos, lo del principio de legalidad? Sí, profe. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema, y me consultan, no hay ningún problema. Ahora volvemos con el principio de no confiscatoriedad, que era el principio que no salía, pero después salió. Es el que se configura cuando la aplicación del tributo excede la capacidad contributiva del contribuyente, impidiéndole ejercer su actividad. El tributo adquiere un carácter exorbitante, obrando como inconstitucional y trae aparejado más del 33% de la utilidad o beneficio del valor del capital, pudiendo ser impugnado. Claro, es lo que te dice, cuando es de un carácter exorbitante, que me impide a mí ejercer mi actividad, puede ser impugnado por el contribuyente, haciendo referencia a este principio de que no debe ser confiscatorio. ¿Se entendió también el principio de no confiscatoriedad? Sí, te escucho. Le consulto, profe, este principio entonces es tipo discriminativo, sería, o sea, depende de acuerdo a la persona, para Claro, uno sí va a ser confiscatorio, no va a ser principio confiscatorio. Claro, en principio establecían que un impuesto o un tributo que supera un 33% realmente, dijo la Corte, es confiscatorio y le dio un número. Pero en cada caso concreto se debe analizar si es confiscatorio, porque puede ser confiscatorio para mí, pero para vos no puede ser confiscatorio. Porque a vos te sigue permitiendo ejercer tu actividad, y si vos querés ir a probar de que para vos es confiscatorio, tenés que probar con una serie de instrumentos legales. O sea, me tenés que traer, qué sé yo, una pericial contable que establezca que los quebrantos son tantos y que encima que vos no tuviste actividades o que para este periodo fiscal para vos representa demasiado exorbitante y termina siendo confiscatorio, y que si vos tenés que pagar ese impuesto vas a tener que dejar tu actividad. ¿Me explicó? Entiendo, profe, gracias. Genial, buenísimo. Profe, ¿y cómo analizamos en un caso si es o no confiscatorio? Porque en este caso, por ejemplo, no dice cuánto es su patrimonio o no especifica, digamos. Claro, perfecto. No especifica, pero eso lo va a especificar cuando. ¿Qué pasa? Ustedes como contadores, licenciados en Administración, licenciados en Economía, después cuando tengan el caso se van a dar cuenta y van a analizar, porque va a venir su contribuyente y le va a decir, mira, me está queriendo cobrar este impuesto y estoy ahogado, dice el contribuyente. No puedo más. Te llego a pagar esto y no le pago los sueldos a los empleados. Entonces, ustedes advierten y dicen, che, escúchame, este porcentaje me parece que es exorbitante y esta persona no está pudiendo ejercer su actividad. Hay que plantear que este impuesto es confiscatorio para el caso concreto, porque acuérdense que la persona es la que reclama que es confiscatorio, no el contribuyente en particular. Le reclama a la administración y le dice, escúchame, para mi actividad, lo que yo estoy ejerciendo, esto que vos me estás queriendo cobrar es confiscatorio. Y capaz es un 36, un 37, no justamente un 33. ¿Se entendió? Claro, profe, pero por ejemplo, en un fallo que tengamos en la materia, por ejemplo, nos den un trabajo práctico con un fallo así, sí. ¿Cómo nosotros analizamos que sea o no confiscatorio? Pasa el 33 y... Perfecto, pasa el 33 y ustedes pueden decir que es confiscatorio. Si nosotros les damos así como esos fragmentos donde le ponemos porcentajes, ustedes pueden analizar y hacer este análisis y decir si consideramos que si supera el 33
es confiscatorio, independientemente que esté sujeto a un análisis judicial, o en este caso va a estar en un fallo, pero si es más del 33 o es el 33, para usted poner que es confiscatorio, estaría correcto. Gracias. Sí, gracias. Genial. Hola, y una pregunta. Sí. Por el tema quiero dar un ejemplo. Por el caso de la pandemia y todo eso. Sí. Hay casos que algunas pymes no pueden pagar los sueldos. Perfecto. Y todo eso. ¿Se puede agarrar y decir que no es confiscatoria a pesar que no sea una... confiscatorio, claro. Vos tenés que decir que es confiscatorio el impuesto. El tema es que vos podés llevar tu caso a la justicia, pero vos tenés que tener pruebas. Porque si no, la justicia va a decir, mirá, en tu caso se dio que a vos te siguen dando los números, por ejemplo. ¿Me explicó? El tema es que vos tenés que probar efectivamente que vos ya no podés continuar con tu actividad. Que si vos pagás ese tributo, pagás el tributo y automáticamente tenés que cerrar las puertas de tu negocio. Perdón, me voy a meter en una cosita. Chicos, no cualquier cosa es confiscatorio, ojo con eso. Claro. No, paren un poquito porque lo que vos planteás, Matías, es una situación justamente de pandemia donde se vieron afectadas muchísimas personas y no porque el impuesto sea confiscatorio. Se vieron afectadas porque al cerrarse los comercios, a las personas tener que mantenerse aisladas, no hubo un comercio normal. Eso no tiene nada que ver con la confiscatoriedad. La confiscatoriedad es cuando el Estado te impone un tributo y ese tributo a vos te va a afectar de tal manera que no podés, en este caso la Corte estableció, para la redundancia, un corte, que es 33%. Si excepcionalmente vos como pyme, en realidad el impuesto implica el 25% y te estás considerando afectado por circunstancias que, como dijo Hortensia, tenés que demostrar, bueno, pedirás justamente la inaplicabilidad del porcentaje por una cuestión de que puede ser confiscatorio. Pero ojo porque van a tener que resolver algún caso en los parciales, no es confiscatorio porque hay una circunstancia de hecho que hace que tu situación sea ya de tal forma que vos no puedes cubrir todos los gastos, no. Confiscatorio es cuando el Estado impone el impuesto y ese impuesto en sí mismo es confiscatorio. O sea, el que tiene calidad de confiscatorio es el impuesto, no la situación de hecho real que vos podés estar viviendo como pyme. ¿Se entendió? Sí, a lo que voy es que, por ejemplo, que te impongan un impuesto siendo que vos no estabas produciendo ni nada, podés mantener... No, eso no es confiscatorio. Eso puede ser irrazonable en todo caso, pero no confiscatorio. Si vos estás teniendo una actividad y no anda como actividad, es una cosa, claro. Por eso no confundan un principio con el otro, porque y ojo, que una cosa es que te impongan un impuesto ahora nuevo, entonces voy a decir razonable, otra cosa es que el impuesto ya exista desde antes, y esta situación modificó la realidad económica de todos. ¿Se entiende la diferencia? Se van a dar igual las cuestiones ahora con el tema de la pandemia. Seguro. Y con el impuesto a las grandes riquezas va a ser un desastre, seguro. Para un segundito, déjanos que terminemos con Matías, un segundo. Matías, ¿entendiste la diferencia? Sí, entendí. Ah, perfecto, dale. Ahora sí, Lara. Era un poco siguiendo con lo que dijo él. A mí se me vino a la cabeza, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que hablaban ahora de un supuesto aumento que se está debatiendo. En el caso de las empresas, por ejemplo, podría ser confiscatorio, digamos, que una empresa reclame. No es, a ver, lo primero que ustedes tienen que hacer como futuros contadores, como futuros licenciados, ya sea en economía o en administración, y que encima están teniendo la ayuda de las clases prácticas para leer, es primero agarren los proyectos y lean los proyectos, no lean las opiniones, lean los proyectos. Es importantísimo porque es el proyecto el que determina qué es lo que va a imponer y qué es lo que no va a imponer. Proyecto de ley, para claro. Primera, el proyecto de ley, primera medida, esa primera. Segunda, a ver, esta es una situación atípica la de la pandemia, entonces no podemos aplicar de manera
común los principios fiscales a una situación que es totalmente extraordinaria. ¿Puedo interrumpirte un segundo, Karin? Por una cuestión que capaz que va a esclarecerle mucho a ellos el tema. Dale, sí. Nosotros dijimos que el impuesto surgía ¿de qué? ¿De dónde surge el impuesto? ¿Dónde nace el impuesto? De un hecho imponible. No. De la necesidad del Estado para financiarse. ¿De qué instrumento? ¿De qué instrumento? ¿Qué utilizamos nosotros? ¿De qué instrumento en cuanto a norma, chicos? No, a eso se está refiriendo la profe. Hablamos del primer principio que está ahí puesto. Si ustedes quieren ver, o sea, la cuestión de una ley o sí, eso es, pero si ustedes quieren ver si una actividad está o no grabada, ¿a dónde van a buscar eso? ¿A dónde buscan si hay una actividad que está grabada o no? Bueno, capaz todavía no buscaron porque no se les dio el caso. En la ley, en el código. En la ley. En la ley, concretamente en una ley que emana ¿de dónde? ¿Del Congreso de la Nación? Del Congreso de la Nación, efectivamente. Esa ley va a tener unos presupuestos legales, se llama así, unos requisitos que dice qué cosas están grabadas por ese impuesto, ¿sí? Y qué porcentaje se debe abonar. A grosso modo esto, ¿sí? Pero en concreto eso contiene esa ley que van a buscar ustedes. Van a tener los requisitos ahí. Ese conjunto de requisitos plasmados en la ley se llama hipótesis de incidencia o presupuestos legales, ¿sí? Es decir, la ley en el aire, por decirlo, dice, todo aquel que, vamos a hacer digamos, una ley graciosa, ¿sí? Todo aquel que tome mate, a partir del 25 de diciembre va a tener que pagar el 3% por de cada paquete de yerba que compra, ¿sí? Bueno, entonces, este presupuesto legal está así en el aire. Lo que pasa es que no todos tomamos mate. Yo tomo mate, quizá Hortensia toma mate, la profe Karin no toma mate, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa hipótesis de incidencia, cuando esos presupuestos legales se identifican con un hecho, ¿sí? O con un hecho que obviamente es real, cuando se identifican, o sea, cuando hay una identidad, cuando lo que yo estoy leyendo en la norma, en esos requisitos, se está produciendo en la realidad, ahí surge el hecho imponible, ¿sí? El hecho imponible surge por esta coincidencia de los presupuestos en la ley y la materialización de esos presupuestos legales en la realidad, ¿sí? O sea, yo estoy viendo que estoy comprando un paquete de yerba, entonces ahí la ley dice, acá se está cumpliendo esto que yo anticipé en la norma, ¿sí? Mientras no comprabas yerba no estaba grabado, pero ahora que la compraste, tenés la obligación de pagar, dice la ley, ¿sí? Entonces van a ver que de este hecho imponible hay como dos partes, digamos, ¿sí? Hay una parte que, como yo les decía, era la hipótesis de incidencia, y hay otra parte que es el hecho real. Esto que están explicando, preguntando ustedes de la pandemia, afecta el hecho real, no la hipótesis de incidencia, ¿sí? Claro. Y lo que analizamos nosotros en la confiscatoriedad es la hipótesis de incidencia, ¿sí? Esa hipótesis de incidencia es confiscatoria. Obviamente que cuando yo llevo esto a la corte, tengo que acreditar los dos extremos, no solamente la hipótesis de incidencia, porque eventualmente a mí me afecta ese hecho imponible. Por ende, tengo que probar los dos extremos, ¿sí? Digo, bueno, le digo al juez, ¿no? Señor juez, mire, evidentemente compré el paquete de yerba, me aplican un 40% de impuesto, no lo puedo pagar, me parece que es confiscatorio, supera el límite, fíjese usted mi sueldo, yo gano 100 pesos, ¿cómo me van a cobrar 44 pesos por un paquete de yerba? En fin, ¿sí? Le muestro al juez que yo no puedo hacer frente a esa obligación tributaria. Pero en concreto tienen que darse cuenta de que lo que está afectando la confiscatoriedad es esta hipótesis de incidencia, ¿sí? Eso es lo confiscatorio que estamos analizando acá, que obviamente en el caso concreto va a depender de la capacidad contributiva de cada persona, ¿sí? Pero fíjense ustedes cómo cada una de las circunstancias que están planteando afecta elementos distintos de una misma cosa que es el hecho imponible. ¿Queda más claro? ¿Ayudé con mi explicación o lo empeoré? No, espectacular. Se entendió perfecto. Gracias, profe, se entendió perfecto. Sí, porque además estos ejemplos, así como dijiste, graciosos, que son ridículos, inclusive es lo que te queda, porque no podíamos salir de eso y
Y es importante que ustedes entiendan esa diferencia. Bueno, podemos seguir entonces ahora. Seguimos, entonces, quedó entonces claro más o menos, quedó claro lo del tema del principio de no confiscatoriedad. Lo digo. Un poco con doble intención lo explico igual, porque a mí me sirve también para mi parte, aclaro. No, pero aparte, ¿vieron esos temas que nosotros cuando preparamos las clases decimos hay que hacer hincapié en esto, porque esto jamás pensamos que esto iba a traer discusión. Claro. Es como que la Corte hizo el 33%, listo, se terminó el problema. Bueno. No, fue mi culpa, fue mi culpa. Principio de razonabilidad y equidad, entonces. Continuamos, chicos, con el tema de los principios. Otro principio que se ve afectado dentro del caso es el principio de razonabilidad y equidad fiscal. ¿Dónde surge también el principio de equidad fiscal? Del artículo 4, donde dice que el Congreso impone las cargas que equitativa y proporcional, o sea, las cargas que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso. Ahí también tenemos algo para señalar. Entonces, ¿en qué radica esto de equidad? Radica en la existencia de un tributo que sea formalmente legal, dictado de la ley, pero que sea intrínsecamente justo. Es decir, solo tendrá fundamento de razonabilidad cuando sea justo, siendo que la razonabilidad de la imposición se debe establecer en cada caso concreto, según experiencias de tiempo y lugar, y según los fines, fines económicos y sociales de cada tributo. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, que la razonabilidad se va a atender también a cada caso concreto. Pero en este caso, ¿les parecía razonable que el municipio le quiera cobrar la tasa y no le haya prestado el servicio? No sé qué les parece a ustedes. ¿Qué le parecía? ¿Que era justo que yo pague? No, es totalmente injusto. Exactamente. No, profe. Muy bien. Muy bien. Hagan este análisis también de qué es justo o no es justo, como para poder ustedes aplicar y decir, sí, principio de razonabilidad y equidad fiscal. Acá no se está cumpliendo. Acá está formalmente establecido el tributo, justamente acá no se da porque hubo una situación de que fue el dictado de un decreto por parte del intendente, pero si se da, por ejemplo, el tributo, usted tiene que analizar, bueno, perfecto, se dio por ley el tributo. Es formalmente legal, pero es injusto. Está intrínsecamente injusto. Es decir, solo tendrá fundamento de razonabilidad cuando sea justo. Justo y equitativo. Esa es la consecuencia, digamos, de este principio. ¿Se entendió por qué hablamos de razonabilidad y de equidad en este principio? ¿Por qué se vulneró? Sí, profe. Perfecto. Estamos entonces, yo creo que acá... Genial, empezamos con el otro punto, con el punto... Ah, sí, perfecto. Estamos con el punto B, me salgo del Power AGE, Bueno, dale, listo. ¿Me podrás compartir el PDF con el punto B, Ortel, o te complico mucho? Sí. No. Porque a mí bueno, muchas gracias, porque a mí por ahí se me complica, no sé por qué no puedo... Yo estoy buscando todavía. No hay problema. Bueno, yo mientras voy... Antes de arrancar con el punto B, aprovechando acá el impulso que nos dan las profes con esto con estas cuestiones de los principios, vamos a recapitular un poco sobre lo que estábamos hablando, ¿sí? Ustedes dijeron a la perfección que entonces esta hipótesis de incidencia nace de la ley que emana del Congreso, ¿sí? De los poderes legislativos, de las provincias, del municipio, del Congreso. Y cuando esas hipótesis de incidencia se llaman, o esos presupuestos legales, esos requisitos de la ley coinciden con la realidad, nace el hecho imponible, ¿sí? Pero el hecho imponible no es algo que, como dijo la profe Rosenblum una vez, anda caminando por la calle como el número 2, ¿sí? El hecho imponible recae sobre un sujeto, ¿sí? Obviamente, ese hecho real tiene que estar materializado o en cabeza de una persona, físico-jurídica, pero en fin, tiene que recaer sobre una persona, ¿sí? Y cuando recae sobre esa persona, ese hecho imponible se convierte en una obligación tributaria, ¿sí? Es decir, recae sobre un sujeto que se va a llamar contribuyente. Lo que ocurre es que los contribuyentes no siempre son los obligados a el pago frente al Estado, ¿sí? Ahí como que se desdobla esa función. Va a haber, por un lado, un contribuyente que es el sujeto obligado por ley, y por otra parte vamos a tener la persona que es responsable del pago de ese impuesto, ¿sí? En los impuestos directos,
la característica es que ese contribuyente y ese responsable de pago coinciden en la misma persona. Por ejemplo, tengo la ley de ganancias, tengo un enriquecimiento patrimonial, por ende, la ley de ganancias dice, la profesora tiene un o está percibiendo un enriquecimiento en su patrimonio, por lo tanto, se configura en este caso concreto el hecho imponible. Yo me convierto en sujeto obligado. Y sobre mi persona recae la calidad de contribuyente y responsable de pago, ¿sí? Porque es un impuesto directo. Sobre mi misma persona recaen esas dos, podemos decir, calificaciones legales, ¿sí? Ahora bien, en el caso de los impuestos indirectos se desdobla esto, ¿sí? Y tengo por un lado el contribuyente y por otro lado el responsable de pago, ¿sí? La ley establece que el responsable puede ser por deuda propia o por deuda ajena. En el impuesto directo, los responsables son por deuda propia, ¿sí? Los contribuyentes son responsables por deuda propia. Ahora bien, en los impuestos indirectos, la responsabilidad es por deuda ajena, ¿sí? Es decir, yo estoy pagándole al Estado un impuesto que previamente se lo cobré a sujeto obligado, ¿sí? Al contribuyente. Yo soy responsable de pagarte, señor Estado, pero quiero que sepas que yo a este impuesto se lo cobré a quien en verdad está obligado al pago, que es el contribuyente. Que eso pasa con los impuestos indirectos que también se llaman impuestos al consumo, ¿sí? Por ejemplo, si, como dijo la profesora, voy a comprar un caramelo. Ese caramelo está grabado, pero el que paga ese impuesto es el consumidor, ¿sí? Impuesto al consumo, el que paga es el que está por consumir ese producto. Y se lo paga al kiosquero, no se lo paga al señor Estado directamente, ¿sí? Entonces, lleva adelante esa erogación dineraria, esa compraventa es la fuente, se llama así, y en esa misma fuente se cobra el impuesto. Y a su vez, el kiosquero, que tiene que tener un sistema contable muy preciso, ¿sí? Es un sistema administrativo y contable muy ordenado, es quien le va a decir al Estado, mire, yo vendí tantos caramelos, cobré tanto de IVA, por ende, acá le pago el porcentaje de IVA que le cobré a mis clientes, ¿sí? De este sistema de impuestos indirectos surgen dos figuras, ¿sí? La retención y la percepción, que son dos cosas que tienen que entender muy claro para poder resolver el caso. Las retenciones son sumas que los clientes retienen de los proveedores, ¿sí? El cliente es un agente de retención, es el obligado a pagar, y el proveedor es el contribuyente, que les decía hoy, ¿sí? Es el sujeto alcanzado por esta ley. Ahora bien, en el caso de las percepciones ocurre lo contrario. Quien retiene es el proveedor, que se llama agente de percepción, es el responsable de pago por deuda ajena, y el cliente es el contribuyente, ¿sí? Que ese es el caso típico de IVA, ¿sí? El señor kiosquero, que les daba en el ejemplo de recién, es un agente de percepción, ¿sí? Porque es el responsable por deuda ajena que le paga al Estado una suma determinada de dinero que previamente la cobró al cliente, ¿sí? Y por el caso contrario, sí, decime, Alfredo. Claro, es como que percibe el 21%, sería. De ahí el kiosquero, ¿sí? En mi ejemplo, que sería el proveedor, ¿sí? En mi ejemplo es, claro, percibe ese 21%. En la factura puede aparecer, sí, percepción IVA, dice, o cosas así. Claro, efectivamente, cuando diga percepción, es porque vos sabés que esa persona que está emitiendo esa factura es agente de percepción. Entonces, por lo tanto, es proveedor. Sigan la regla de las P, por ahí si le resulta más fácil, ¿sí? El agente de percepción es el proveedor, ¿sí? Que casualmente es obligado por deuda ajena, que yo les comentaba hoy, ¿sí? O el responsable por cuenta ajena. Y por el otro lado, como yo les decía, en el caso de las retenciones, un ejemplo son ingresos brutos, ¿sí? Quien retiene en este caso es el cliente, pero el obligado o el contribuyente, por decirlo en otro término, el contribuyente en este caso es el cliente, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Chicos, es importante que tengan en claro esto, si no volvemos al Jamboard y hacemos un dibujito de personas, porque tienen que tener en claro la diferencia entre la percepción y la retención, que son dos situaciones
jurídicas, económicas distintas. Claro. Una vez que tengan en cuenta los sujetos, sujeto pasivo y activo de la relación tributaria, después a un determinado sujeto, si puede trasladar o no puede trasladar, o cómo se transforma. Bueno, ahí va de nuevo. ¿Podría explicar de nuevo bien la diferencia? ¿Cómo no? Vamos de nuevo. Yo les dije que del hecho imponible nace la obligación tributaria. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, entonces está claro que hay una ley que coincide con lo que está pasando en la realidad y de repente nace en mí la obligación de pagar un impuesto. Sí, que es la obligación tributaria. Hasta ahí estamos. Sí, profe. Perfecto. Cuando el sujeto obligado por ley y quien debe pagar el impuesto es la misma persona, cuando coinciden, la persona que la ley dice que tiene que está grabada, digamos, o sea, la persona que la ley graba y quien debe pagar el impuesto, se produce algo que se llama responsabilidad por deuda propia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la ley identifica al contribuyente con el responsable de pago. Es una sola persona, ¿sí? Por ende, en el ejemplo que yo les estaba dando, desde esta visión, yo cliente ya no le voy a tener que pagar al proveedor para que el proveedor le pague al Estado, ¿sí? Directamente yo le pago al Estado. O sea, es directa la relación esa, no hay ningún intermediario en esa relación jurídica. Yo me convierto en deudor y en responsable directo de la obligación tributaria. Profe, ¿sí? ¿esos son impuestos directos? Claro. Esos son impuestos directos, efectivamente. Claro. Por ejemplo, el ingreso bruto o... No, ingresos no brutos, fíjate que en ingresos brutos, claro. ahora ya ahí, ¿sí? Ya vuelvo otra vez a pasar por el mismo camino, pero ese no es el caso. Ustedes cuando quieran saber si un impuesto es directo o indirecto, lo que tienen que hacer es ir a la ley y cuando les toque. O sea, en impuestos van a ver esto de sobra, pero en esta materia lo que tienen que entender es esa estructura macro, ¿sí? Esa clasificación constitucional que hacemos nosotros del tributo. Y para poder entender eso, tienen que entender cómo operan estas partes, ¿sí? Es como si fuera una introducción esto a los tributos, ¿sí? ¿Sí? No estamos seguros, me parece. Bueno, entonces, volvemos a la cuestión. Estábamos hablando de los impuestos directos. El impuesto directo es cuando el sujeto obligado por ley es el sujeto que tiene la obligación de pagar, ¿sí? Es el responsable de llevar adelante la erogación que responde a la obligación tributaria, ¿sí? Es el responsable de pago. Bueno. Sí, profe, sí. Lo que pasa es que eso solamente ocurre en los impuestos directos, ¿sí? Que coincide la misma persona. En el impuesto indirecto, el contribuyente o el sujeto obligado por ley es distinto del responsable de pago. Y ahí surgen los sujetos responsables por deuda ajena. ¿Por qué? Porque en el caso del kiosquero no es el sujeto obligado por ley. El kiosquero lo único que hace es pagar, ¿sí? Es el sujeto responsable del pago. La obligación tributaria recae sobre el cliente que tiene que pagar el 21% de IVA. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Profe, ¿cómo era? ¿Sujeto qué? Bueno, tenemos dos sujetos, ¿sí? Háganse como un esquema mental. Hay dos sujetos. Un Profe, sujeto es... ¿sí? Ese es justamente el ejemplo que dio usted con la yerba, ¿no? Claro. Claro, Exacto. a eso se lo puede tomar como un impuesto indirecto. El de la yerba... No lo dio como ese ejemplo. No lo digo. No lo digo como... El ejemplo del cuaderno que dio hoy. Cuando estábamos viendo Efectivamente, el ejemplo del cuaderno. Sí, por eso es importante que ustedes entiendan que, por eso yo hoy les decía, ojo, que cuando hablamos del impuesto indirecto, lo que decimos es que está el que produce el cuaderno, el que vende el cuaderno y el que compra el cuaderno. ¿Sí? El que produce, el que compra y el que vende. El que lo compra y lo vende y el que definitivamente es el consumidor final.
El que produce, el que vende y el que consume. 3 sujetos. ¿Quién dice la ley que tiene que pagar el impuesto? ¿Sobre quién está la carga, el onus? El que consume. Consumidor. Sobre el consumidor. Lo que pasa que la persona, ahí va a haber 2 situaciones. Una es la persona que va a pagar y otra es la persona que va a retener y después tener que aportar al fisco ese dinero. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no lo que les explico? Sí, profe. Para que tengan en la cabeza nomás, háganse un esquema, escriban. Al ritmo que estoy diciendo esto, escriban. En un extremo de la hoja, escriban contribuyente. Y abajo de la palabra contribuyente... Espera, vamos a hacer una cosa. Dale, a ver, vamos a hacer un jump. Sí, vamos a hacer, vos me vas... bueno, dale. Me va guiando, porque la verdad que es difícil. Justamente yo le dije con el tema de la termopregnación, en algún momento escuché que se le agregaba un 40% o algo, y el consumidor final, que sería yo, por ejemplo. Está perfecto lo que estás relacionando 2 cosas. Yo lo de la Zerbo lo utilicé para explicar lo de la confiscatoriedad. Claro, hay otra cosa. En el caso por ejemplo, si quisiera explicar esto del consumo, es más o menos lo que decías vos hoy, ¿sí? El que al final, el sujeto obligado, por eso tienen que tener muy claro que no es lo mismo. El sujeto obligado por la ley, que es el contribuyente, y que como yo les digo, está en el extremo de la relación, y por el otro, el responsable de pago, que es la persona sobre la que recae la obligación de pagar, ¿sí? ¿Se dan cuenta que son 2 cosas distintas? Claro, profe, en este caso es como que el sujeto obligado, el sujeto que va a pagar, digamos, hace como intermediario entre el Estado y el consumidor final. Bueno, efectivamente, es que es el intermediario en realidad, el responsable de pago. El responsable de pago es el intermediario, como decías vos, entre el Estado y el contribuyente. Claro, y el que es sujeto obligado por ley vendría a ser el consumidor. Efectivamente, así es, exactamente así es. ¿Entienden por qué está el concepto de responsable por deuda propia y responsable por deuda ajena? Sí, por eso, los 2 extremos serían el Estado y el contribuyente, y de intermediario el sujeto obligado de pago. Exacto, y ese sujeto obligado de pago es responsable por qué deuda. ¿Propia o ajena? Ajena. Deuda ajena, efectivamente. Es responsable por deuda ajena. Y en el caso, por ejemplo, de que coincidan, si el contribuyente y el responsable de pago coinciden en la misma persona. Por deuda propia. Por deuda propia, efectivamente. Y un ejemplo de eso es el impuesto a las ganancias, ¿sí? O el monotributo, por ejemplo. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, entendiendo esta figura del intermediario... bueno, si querés poner, como quieras, si ya lo abriste, Karen, ponés si querés la C de contribuyente por un lado, que es el sujeto obligado por ley, y por el otro, el responsable de pago. Como quieras, como te quede cómodo. Yo voy explicando mientras así no pierdo mucho tiempo porque... Puedo decirme si querés, tenemos el contribuyente. Y el responsable de pago por el otro. Ponele que me salga lo que estamos escribiendo. Responsable de pago por el otro. La función texto no es más fácil. Ponele. ¿El cuadradito con la T? Sí, pero no es lo mismo, ¿viste? Porque te escribe el texto, ¿no? Pero pongo acá, contribuyente. Contribuyente o sujeto obligado por ley, que es lo mismo. Perfecto. ¿Y el otro? En el otro extremo es el responsable de pago, que ya dijimos, que es el sujeto que realiza la erogación dineraria. Y hay 2 combinaciones que dijimos de estos 2 elementos, ¿sí? O de estas 2 características, por decirlo de alguna manera. Cuando coinciden en lo mismo, se da el impuesto directo. Cuando están disociados, el impuesto indirecto. Che, nos salió bien esto. Estamos perfecto, está genial, porque así que se vienen. Pero quedó claro entonces, chicos, esto. Igual creo que quedó claro, profe. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo, me quedo tranquila. Ahora vamos entonces a la retención y la percepción, ¿sí?
Dijimos que hay intermediarios, ¿sí? Yo dije que hay intermediarios en los impuestos indirectos. ¿Está? Que es el responsable de pago, distinto del sujeto obligado por ley. ¿Está? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Cuando ese tercero intermediario o cuando ese responsable de pago es el cliente, es decir, cuando el sujeto obligado es el proveedor y el sujeto que está obligado al pago, que es distinto que el contribuyente, ¿sí? O sea, cuando el contribuyente... empiezo de nuevo, a ver, porque les empiezo a explicar y les quiero dar un ejemplo claro y me complico más yo. Lo que les quiero decir es que cuando el contribuyente es el proveedor, el cliente es quien tiene la obligación de retención, ¿sí? Eso se llama agente de retención. El proveedor es el sujeto obligado por ley a pagar el impuesto, pero sobre quien recae la responsabilidad de pago es el cliente, ¿sí? Entonces, en ese caso, el proveedor le paga al cliente, el cliente le paga al proveedor, siempre el cliente paga al proveedor, eso está claro. El cliente paga al proveedor, pero antes de pagarse guarda una parte, que después le paga al Estado y lo declara, ¿sí? Eso es retención. Retengo una parte. Soy cliente, le tengo que pagar a Hortensia, que es mi proveedora. Como el que tiene que pagar... ¿Eso sería el IVA, por ejemplo, o no? No, ese es el caso de ingresos brutos. Vamos a suponer en un contrato de locación, chicos, vamos a suponer un contrato de locación, ¿sí? Una prestación de servicio, sí, o bueno, un contrato de locación. Le alquilo a Hortensia un departamento, ¿sí? Bueno, Hortensia, antes de pagarme a mí, lo que va a hacer es retener una parte del monto, del importe que me tiene que pagar de la locación, y el resto me paga, ¿sí? Claro. Ella se convierte en agente de retención, y a su vez, Hortensia lo que tiene que hacer es pagarle al Estado. No. Efectivamente, así funciona, ¿sí? Esto que te retuve, ese porcentaje. Exactamente. Ese porcentaje que me retuvo Hortensia se lo tiene que pagar al Estado, pero Hortensia es mi cliente. Yo soy la que le está proveyendo a ella el lugar en donde está viviendo o está alquilando una casa o lo que fuera, ¿sí? ¿Entienden? Porque yo soy proveedora y Hortensia es cliente. Sí. Puede ser como lo que sucede en el Jaguar, que cuando vos vas y compras, bueno, ellos el IVA después le tienen que pagar al Estado. Ese es un caso. Y después hay una opción que te da que si vos sos monotributista, en vez de pagar la parte que es de ingresos brutos, te hace como que te da para que vos mismo, si vos pagás ingresos brutos, que vos te quedes con esa plata, como que no le dan al Estado a ellos. No sé si estoy explicando bien. Sí, pero yo no sé si funciona así en el caso concreto que me estás dando. Porque acordate que estamos hablando siempre, en mi caso, yo cliente, vos me decís que emiten ellos un comprobante y te convertís vos en agente de retención, digamos. Lo que pasa es que no todos los clientes pueden, ahí ya voy, no todos los clientes pueden ser agentes de retención, ¿sí? Claro, me parece que al revés, en este caso el Jaguar, capaz, el Jaguar se convierte en agente de retención. No, sí, eso sí, pero después, si vos sos monotributista o autónomo, te dan abajo un código que vos pones en rentas y como que ya pagaste. Ya, claro, ya pagaste ingresos brutos en realidad, o un porcentajecito, pero... No sé, la verdad que desconozco. Jaguar es mayorista, ¿verdad? Sí, por eso, desconozco el caso concreto de Jaguar, digamos, o sea, y en este caso ten en cuenta que vos serías cliente y Jaguar sería tu proveedor, ¿sí? Y yo no sé si... no todos los clientes, como te decía, son agentes de retención. Yo no sé si en el caso del monotributo habría que ver con ingresos brutos. La verdad es que desconozco el caso puntual, pero lo que tiene que quedar claro, hay un montón de impuestos, chicos, que tienen este régimen, ¿sí? O sea, agente de retención, hay miles de ejemplos se nos pueden ocurrir, pero lo que tienen que tener claro es que, primero, no todos los clientes son agentes de retención, sino solo los que están comprendidos por la norma. Volvemos de nuevo a la cuestión de la hipótesis de incidencia de la ley o los presupuestos legales, solamente los comprendió en la ley. Y la otra cuestión es que
el régimen que tienen que tener muy claro es que en el régimen de las retenciones, quien retiene es el cliente, ¿sí? Ese es el sujeto obligado al pago. El cliente en la retención, ustedes piensen que van a pagar algo y retienen una parte, ¿sí? Y se la pagan al proveedor, o sea, y lo pagan al proveedor el resto. El proveedor es el sujeto obligado por ley. A diferencia de la percepción, que percibir que es cuando le dan a uno algo, ¿no es cierto? Entonces, el agente de percepción es el proveedor, como yo les decía, la regla de las P, si ustedes no se acuerdan. El agente de percepción lo que tiene que hacer es pagar el impuesto, pero el contribuyente es el cliente, que es el caso del IVA. ¿Sí? ¿Qué tal estamos ahora? ¿Entendieron? Capaz con el caso concreto, en todo caso, capaz cuando se les habla del caso, digamos, ahí. Bueno, a ver, vamos a intentar, ya no sé si nos queda mucho tiempo. Puede ser que entonces, o sea, la retención y la percepción son como dos caras de una moneda, ¿o no? Porque hay efectivamente, el cliente, o sea, en la retención lo retiene el cliente, pero después mientras que el proveedor es el que percibe, porque es el que lleva directamente el impuesto, pero el que lo paga es el cliente. Pero no es, o sea, sí, puede, o sea, desde el punto que me estás diciendo vos lo entiendo, porque los extremos, ahí es como que se cambia el extremo, ¿sí? Los sujetos obligados son los que cambian y los contribuyentes cambian. O sea, perdón, el contribuyente cambia y el obligado al pago cambia. Profe. Sí, pero no es... Un minuto, no son dos caras de la misma moneda en el sentido que estamos hablando de la misma situación, ¿entienden? Son situaciones distintas. Ah, perdón, claro, ahora... Fíjense Claro, fíjate en los ejemplos, que en un caso era IVA, que yo estoy comprando caramelo, y en otro caso estoy alquilando un local comercial, o sea, no tiene nada que ver una situación con la otra. Decilo de vuelta, decilo de vuelta así cortito. ¿Cómo es cuando es en el IVA y cómo es cuando es en ingresos brutos? O, bueno, en vez de ingresos brutos, bueno, está, hacer ingresos brutos. Profe, la retención es una disminución en el importe a percibir y la percepción es un incremento en el valor a abonar. Sí, bueno, pero son términos ya económicos, y nosotros tenemos que entender esto desde el punto de vista jurídico, no económico. A nosotros lo que nos importa en esta materia, porque ustedes tienen una materia específica de impuestos, o sea que van a saber 10 veces más que nosotros de esto en breve nomás. Lo que sí nos interesa que ustedes sepan cuáles son las obligaciones y responsabilidades que surgen, porque ahí entramos nosotros, ahí entra lo jurídico, digamos, qué derechos y qué obligaciones surgen a partir de esta situación. Porque si vos sos un agente de retención y no retenés, te van a caber obligaciones. Si vos sos un agente de percepción y no percibís, te van a caber obligaciones y responsabilidades. Eso nomás, ahí nomás nos quedamos. Después lo económico financiero, la parte fiscal la van a ver en impuestos. Claro, por eso es importante esto que explica la profe. Fíjense que yo les diferencio bien el tema de la obligación legal y la responsabilidad del pago. Yo no ocupo esas palabras casualmente, sino porque esa es la terminología concreta de la deuda que se está asumiendo, chicos. Esto no es una cuestión menor. En los impuestos directos, la responsabilidad de pagar es por deuda propia, ¿sí? Ahora, en el caso de los impuestos indirectos, como la responsabilidad de pago es por deuda ajena, si el proveedor no cobra al cliente el 21% de IVA, el proveedor se embroma. Lo tiene que pagar igual, aunque no lo haya cobrado. Ese es el sentido que se constituya como agente de percepción. ¿Entienden? No es casual la distinción entre obligación al pago y, responsable de pago y obligado por la ley. ¿Sí? En cualquier caso, lo que tienen que identificar es qué tipo de responsabilidad surge. Si es responsabilidad por deuda propia o si es responsabilidad por deuda ajena. Por eso es muy importante que entiendan que el régimen tanto de retención como de percepción funciona cuando la responsabilidad es por deuda propia, porque el agente tanto de retención como de percepción es un tercero al que la ley no indica como obligado por ley, digamos como contribuyente,
sino que lo indica responsable por deuda ajena. Lo que le dice la ley a esa persona es, vos me tenés que pagar porque yo estoy obligando a alguien que tiene una relación jurídica con vos. ¿Sí? Ahí me mata el cuadro este que estamos haciendo. Karin, te juro, la artista. Es impresionante el cuadro ese. Está clarísimo, chicos. Entonces, Karin, explico brevemente lo de IVA de nuevo rápido para ver si quedó claro el ejemplo. Bueno. ¿Sí? Bueno, rapidito para entenderlo, en el caso de IVA, yo les había dicho que la percepción, y les leo textual acá como lo tengo escrito, son sumas que retienen los proveedores a sus clientes al momento de pagar. El proveedor de un producto determinado retiene una suma del precio que paga el cliente. Y por eso es que nos daba el compañero la definición esta de que se le agrega valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que cobrar 10 y sobre ese 10 le agrego un 2,10 más, por decirlo, el 21%, este famoso, ¿sí? Entonces me quedaría 12,10 que me tiene que pagar el cliente. El precio del producto es 10 y yo estoy pagando este poquitito más para cubrir el impuesto, ¿sí? Y el kiosquero lo que hace es imputar esos 10 a su, digamos, al costo de su producto, y el 21% se lo paga el Estado, ¿sí? ¿No, Karin? ¿Sí? Sí, perfecto. Estoy viendo nomás que falta realmente un poco bastante. Es muchísimo, sí, no, yo sé. Y para la unidad 5 tenemos una sola clase, así que... Yo sé, bueno, pero quedó claro al menos que sirva el tiempo que ocupamos para explicar esto de los agentes de retención y de percepción. Sí, profe. Bueno, sí, espero, ojalá que sí, chicos, realmente. A ver si aunque sea podemos hacer un... Voy a hacer un repasito rápido de las preguntas sin el caso, Karin. Eso, no, una lectura rápida del caso, a ver si eso bueno, listo. Lo leo yo, ¿les parece? Así no perdemos tiempo. Bueno, sí, dale. Vamos a leer el texto y responder un par de preguntas que hay acá, ¿sí? El texto dice, Camaronera Patagónica S.A. contra el Ministerio de Economía. En la causa Camaronera Patagónica S.A. contra el Ministerio de Economía, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Economía e Infraestructura por la cual se fijaron derechos de exportación, entre paréntesis, retenciones, a las mercaderías procesadas por una firma dedicada a la actividad pesquera. Dicho ministerio depende del Poder Ejecutivo. Estableció retenciones de exportación del 10 y 5% sobre las mercaderías comprendidas en la nomenclatura común del Mercosur. Ahora, la pregunta 1 dice, las retenciones son tributos que, de acuerdo a la Constitución Nacional, ¿puede crear un ministerio del Poder Ejecutivo? ¿Qué respondemos a eso? No, profe. No, porque el Congreso Nacional. Efectivamente. La pregunta 2, perfecto. La pregunta 2, determine qué clase de gravamen son las retenciones. ¿Qué son las retenciones? Un impuesto, profe. Es un impuesto, perfecto. ¿Por qué motivo es un impuesto, por ejemplo, y decimos que no es una tasa, como en el caso que estaba explicando la profesora? Porque no tiene una contraprestación. Efectivamente. El punto 3, ¿qué elementos deben configurarse para que dichos gravámenes sean legítimos? Que ya lo contestamos parcialmente. ¿Tienen que surgir de qué instrumento? Del legislativo, porque son materias vedadas. Bueno, efectivamente, tiene que surgir de una ley entonces, ¿sí? Perfecto. Y tiene que cumplir, como dijo la profesora también Hortensia, los principios constitucionales de los tributos, ¿sí? ¿Qué pasó? El punto 4. ¿Las retenciones son impuestos directos o indirectos? Y ya me agarro un ataque si contestan mal esto. Indirecto, externo, profe. Indirecto, profe. Te juro que son una alegría. Buenísimo. Son impuestos indirectos, exactamente. ¿Alguien se anima a decirme por qué? ¿A nadie se anima a decirme por qué? Porque el responsable de pago es diferente al contribuyente. Sí, ahí están diciendo. Perfecto. Y bueno, y como es una retención
a la exportación, ¿de qué naturaleza es ese impuesto? Son externos. Son externos, perfecto. Extranjero, se tiene que pagar. Genial. Bueno, bien. Tomando en consideración la distribución de las competencias entre nación y provincia, ¿a quién compete la determinación de estos impuestos indirectos externos? A la nación. Genial, chicos. Mejor imposible. Exclusivamente, perfecto. Y la última pregunta, ¿qué facultades desde el punto de vista tributario tiene el Poder Ejecutivo? ¿El Poder Ejecutivo puede determinar impuestos, tributos? No. No, ningún aspecto, ¿no es cierto? Ni electoral. Profe, ni en excepciones de urgencias, como habíamos visto al principio tampoco, nunca. No. Está absolutamente vedado al Poder Ejecutivo ejercer función legislativa. Sí, tienen que tener clarísimo. Sí. Ni siquiera a través de decretos de necesidad de urgencia. Ni siquiera. ¿Vieron que el decreto de necesidad de urgencia es para esas situaciones extraordinarias? Que después ese decreto se somete a consideración del Congreso. Ni siquiera. Profesora, ¿y Sí, sacar el impuesto, por ejemplo? ¿Tampoco? ¿Sacar el impuesto, por ejemplo? Tampoco. No, porque, a ver chicos, vamos acá a la cuestión esta que decíamos de los tres poderes. La ley la ley entra en vigencia por un proceso determinado y deja de estar en vigencia por dos mecanismos, porque se cumple el plazo por el cual fue creada la ley, o bien porque hay una ley posterior que deroga la anterior. Son las únicas dos formas. No hay manera de que exista un ángel de la guarda que baje del cielo y diga esta ley a partir de mañana no se cumple más, salvo declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto. Claro. ¿Está? Profe, te pregunto porque me acordé del caso de que Macri, antes de terminar el mandato, hubo un tema ahí con el IVA, que sacó el IVA a los productos y eso. O sea, no sé si fue él, pero eso es lo que me hace. Por eso pregunto. Sí, es buena la observación, digamos, pero bueno. Que hubo un tiempo donde a lo último, que supuestamente los productos iban a cobrar el precio sin el 21%, y que después hubo todo un tema con las provincias porque algunas no querían dar ese 21% y tuvo todo un problema ahí. Creo que parece vino al juicio después y todo eso. Sí, ahí la única diferencia que deberíamos hacer es que no sacó el impuesto, sino que determinó que determinados alimentos básicos estén exentos de IVA, que no es lo mismo que destruir el IVA. Claro, por un periodo determinado encima también. Por un periodo determinado, que no es igual a que diga no existe más el IVA. Pero entonces eso sí tiene la facultad de hacerlo, el Poder Ejecutivo. Porque es una situación de emergencia, en realidad. Entonces, sí, bueno, miren, chicos, en esto van a tener, o sea, más en nuestro país, cualquier legislación, en realidad, en cualquier país, porque esto es una cuestión, ustedes imagínense que efectivamente, y el poder, como nosotros decíamos en las primeras clases, es algo que necesita ser ejercido, y se ejerce a través de personas, ¿sí? Y las personas hacemos interpretaciones de las leyes. Entonces, esas interpretaciones por ahí encuentran límites que son un poco difusos. Eso no significa que esté bien, lo ideal es que se muevan en casilleros que sean intocables, ¿sí? Que el Poder Ejecutivo efectivamente no desarrolle bajo ningún aspecto función legislativa, que de hecho no lo hace. Pero hay algunas situaciones que no son tan claras, y de eso van a tener miles de ejemplos. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta, digamos, que en lo básico funciona así. Ármense primero la estructura esa, básica, como les decíamos, de las funciones, de cómo se determina el impuesto, de cómo debería ser, y después analicen el caso concreto y vean por qué. Vayan al fondo de la cuestión, vayan al fondo del decreto, fíjense lo que dice la doctrina de la interpretación que se hacen de esas cosas. No es tan fácil como decir, horrible esto, pero no es como decir 2 más 2, 4, ¿sí? En derecho, el poder no es una cuestión exacta, ¿sí? El derecho es una cuestión social, ¿sí? Por eso forma parte de una ciencia social, ¿sí? No es exacto. Entonces, por eso, ejemplos van a encontrar mucho, pero tengan en cuenta esto. Ustedes acá tienen que armarse la estructura constitucional de cómo funcionan los poderes del Estado, ¿sí? Después van a encontrar ejemplos miles para analizar y plantear en el caso concreto.
¿Sí? Bueno, ¿seguimos con esta parte? Sí, dale, perfecto. No sé si se quieren quedar, en realidad ya vamos a ir justines, pero... Lo que pasa es que empezamos muy tarde por el tema de que hubo ese problema del ingreso, por eso empezamos bueno, en los cuartos. 3 minutos, entonces les pido acá para ya terminar, porque también las profes por ahí no las quiero demorar. Vamos a analizar cada uno. Hortensia, mi cielo, si vos necesitas. Eso, tranquila, en serio, con total libertad, porque esto lo vamos a dar así. Van a ver conmigo, veloz, vamos a ver en esta parte. Genial. Bueno, vamos chicos, entonces. Acá lo que tenemos que determinar es si cada uno de estos impuestos es directo o indirecto. Yo entiendo que por ahí la dificultad que van a tener ustedes es que necesitan saber qué es lo que se graba para poder saber si son directos o indirectos, pero yo voy a intentar ayudarlos un poco y vamos a sacarlos juntos, ¿sí? El impuesto a la renta de las personas, ¿sí? Que es lo que ustedes conocen como ganancia. Directo. ¿Qué es lo que graba? Directo. Directo, perfecto. ¿Y qué coincide entonces en este impuesto? ¿Cómo, profe? ¿Por qué? Y el que paga. Y el responsable de pago. Porque es deuda propia. Efectivamente, así es, chicos. Son sujetos obligados por deuda propia. Efectivamente. El caso de IVA. Indirecto. Indirecto. Perfecto. Ingresos brutos. Indirecto. Derecho de exportación. Indirecto. Impuestos a los combustibles. Indirecto. Indirecto. ¿Por qué? Y porque no lo pagamos, o sea, Lo paga no pagamos nosotros, lo no lo paga paga el que compra el combustible, ¿o no? estación de La servicio. estación de servicio. Efectivamente. ¿Y qué somos nosotros cuando vamos a comprar combustible entonces? Consumidor final. Los consumidores. Consumidores, efectivamente. ¿Ven por qué se dice que son impuestos al consumo? ¿Por qué grava el consumo? Bueno. Impuesto a los cigarrillos. Indirecto. También indirecto. Efectivamente. Impuestos sobre bienes personales. Ese no lo vieron. Directo. Pero sí, Directo. efectivamente. Impuesto inmobiliario. Directo. Directo, efectivamente. Bueno, y hay otros más que puedo decirles, ¿sí? Por ejemplo, impuesto de sello, están por fuera del caso. Directo. Directo también, efectivamente. A los bienes de lujo. Provincial. A los bienes de lujo, bueno, nacional y provincial, pero ¿qué es? ¿Indirecto o indirecto? Directo. Efectivamente. Impuesto a los débitos y créditos bancarios. Indirecto. Ahí estamos flojos, es indirecto. ¿Quién es el agente de retención? Indirecto. ¿Y quién es el agente de retención en este caso? El banco. El banco. ¿Y por qué es agente de retención? ¿Es responsable por deuda ajena? Efectivamente, pero ¿por qué decimos que es de retención y no de percepción? ¿Qué es el banco? No, el agente, perdón. Me equivoqué leyendo. Es percepción, profe. Es de percepción, efectivamente. ¿Por qué es agente de percepción? ¿Por qué es agente de percepción el banco? Porque es que el banco nuestro es el proveedor, me están diciendo acá, perfecto. Yo soy, en este caso, la cliente que está utilizando un servicio que presta el banco. Entonces el banco, por características especiales, el Estado le impone la obligación de retener un porcentaje de esos débitos y créditos que se materializan en mi cuenta, ¿sí? O que aparecen en mi cuenta bancaria. Y, bueno, inmobiliario ya me dijeron, inmobiliario rural también, es igual que el inmobiliario. ¿Y patente automotor? Directo, me están diciendo, perfecto, perfectamente. Bueno, puedo dar les juro que siento como si... Subí el Everest, chicos, con ustedes, me encantó, buenísimo, ¿no? Realmente es un tema complejo de entender, difícil de explicar para que sea fácil. No sé si alguno tiene algún problema o no entendió, no le quedó claro, yo me quedo y seguimos charlando sobre el fallo, sobre lo de los gravámenes. ¿Quedó claro hasta acá todo? Se entendió perfecto. Bueno, me alegro mucho con Pablo. Bueno, okay, gracias, Pablo.
Gracias, Azelén. Les voy a pedir, por favor, que esta vez me pongan el nombre y el apellido con el presente para los que están con otro apellido. Y si son de otro grupo, aclárenmelo nomás, porque si no después me vuelvo loca mirando las listas. Voy de una lista a la otra, tipo... Hola, profe. Yo quiero hacer una aclaración.